La Guerra de los 3 años. Las causas de la Guerra de Reforma, o también llamada Guerra de los 3 años, fueron las diferencias entre los dos principales partidos mexicanos con ideologías y pensamientos políticos diferentes que intentaban estructurar la república luego de la independencia de México. La extensión de los ideales liberales de igualdad, libertad y propiedad privada de la tierra que se contraponían con los modelos coloniales que defendían los conservadores. El 19 de enero de 1858 se emitió en Guanajuato, Juárez, un manifiesto declarando la restauración del gobierno constitucional de la República, dando inicio a la Guerra de Reforma o Guerra de los 3 años, que se prolongó hasta el 1 de enero de 1861. Se instauraron dos gobiernos, liberales y conservadores. Los liberales se establecieron en lo que actualmente se conoce como el Estado de México, mientras que Juárez, de la facción liberal, tuvo un gobierno más bien nómada al principio, que recorrió varias ciudades en busca de la organización de un ejército. Pidieron ayuda al gobierno republicano de Estados Unidos y sus tropas estaban generalmente dirigidas por oficiales improvisados y carecían de municiones y equipo. Mientras que los conservadores volvían a reconocer autoridades extranjeras, al ejército y a la Iglesia Católica. Esta última dispuso de sus riquezas para el financiamiento de la guerra, lo que le aseguró muchas victorias al bando conservador durante el primer año del conflicto. Dieron ayuda a los gobiernos monárquicos europeos. Su ejército contaba con tropas especializadas y material de guerra superior. A pesar de las victorias de los conservadores, estas no se tradujeron a un éxito rotundo, ya que entre los conservadores se originó un conflicto. Zuluaga fue derrocada por Miramón, quien tomó el poder y decidió actuar rápidamente en contra de los liberales. Dirigió el ejército a Veracruz, pero fue detenido por los liberales antes de que tocaran el puerto. La balanza estaría inclinándose por el bando liberal en el año 1859, cuando el ejército de Washington reconoce y da su apoyo a Juárez tanto en lo material como en lo económico. El momento más difícil de esta lucha se dio en el año de 1859, cuando el gobierno liberal de Benito Juárez, instalado en Veracruz, se vio en la necesidad de promulgar las leyes de reforma ante la actitud intransigente del clero y la milicia. Juárez, respaldado por el artículo constitucional que facultaba al Estado para legislar en materia religiosa, dispuso los siguientes ordenamientos: nacionalización de bienes eclesiásticos, matrimonio civil, registro civil, secularización de los cementerios, libertad de cultos, secularización de hospitales, supresión de comunidades religiosas. También se crearon varios acuerdos internacionales, como el Tratado Maclean-Ocampo, llamado así porque fue firmado el 14 de diciembre de 1859 por Maclean, ministro norteamericano, y Melchor Ocampo, liberal. En este tratado se declaró que a cambio de un préstamo, México concedía tránsito libre y perpetuo por el Istmo de Tehuantepec, el derecho de tránsito en diversos puntos del noroeste del país, libre comercio para determinadas mercancías y autorización para intervenir militarmente con el consentimiento de México y sin su consentimiento en casos de emergencia. El Tratado Mon-Almonte, firmado por Alejandro Mon, ministro de España, y Juan Nepomuceno Almonte, representante de los conservadores, en París en septiembre de 1859, donde el gobierno conservador restablece relaciones con España, acepta reclamaciones del Tratado del 12 de noviembre de 1853, deudas españolas, firmado por Santa Anna, y se compromete a indemnizar a las familias de las víctimas del suceso de 1856 en el mineral de San Dimas y en las haciendas de San Vicente y Chinconcuac. A cambio, los conservadores obtuvieron un préstamo. Lo que demostraron tales alianzas, a pesar de nunca haberse llevado a cabo, fue la intensa desesperación por obtener el éxito. Aunque estas leyes y decretos fueron promulgadas entre los años de 1859 y 1863, no fue sino hasta 1873 cuando quedaron totalmente incorporadas a la Carta Magna de 1857. La guerra se fue desarrollando tras la creciente división ocasionada por las ideas liberales plasmadas en la Constitución de 1857 y posteriormente por el Plan de Tacubaya,
prolongándose el conflicto por 3 años. Entre las consecuencias de la Guerra de Reforma se destacan las siguientes: la aprobación de leyes liberales que estructuraron un Estado moderno, basado en los ideales de libertad e igualdad y separado de la Iglesia Católica. Gran cantidad de muertos en combate y desastres económicos, producidos por los enfrentamientos armados y las campañas militares. El desencadenamiento de una grave crisis económica, que obligó al gobierno mexicano a suspender los pagos de su deuda externa en 1861. Esto derivó a un conflicto con España, Gran Bretaña y Francia, que culminó con la Segunda Intervención Francesa. Esta se inició con el desembarco de Veracruz y la Batalla de Puebla y se prolongó hasta 1867. La proclamación del Plan de Ayala en 1911 en el contexto de la Revolución Mexicana, donde se reclamaba justicia para los campesinos, a quienes se les habían quitado tierras de acuerdo a lo establecido por la Ley Lerdo.